Hay algo muy importante y es que si yo vengo hasta acá es porque en mi corazón existe el deseo de recibir palabras, existe el anhelo de tener un vínculo, de fortalecerme en Cristo. Sin embargo, el campo de batalla que se libra es muy fuerte. Es una lucha tremenda para que yo pueda realmente conectarme con lo espiritual. Y en ese campo de batalla, muchas veces los guerreros quedan tendidos. Yo tengo que tomar la decisión, ser consciente de que se está librando una batalla y que la batalla quiere que yo no me pueda conectar, que yo no pueda recibir la palabra, que no haya una unción que descienda sobre mí realmente y haya transformación. Eso se libra en ese campo de batalla, pero puedo tomar la decisión. Puedo tomar la decisión, puedo decidir, hoy vengo a ser transformado, hoy vengo a recibir una palabra que transforme mi vida, que realmente me permita ir lleno de ti. Entonces, entiende que lo que estás experimentando es una guerra, ¿sí? Y que se te hace de pronto complejo y difícil poder deleitarte en la palabra si no lo entiendes, y pronto te vas a distraer y vas a estar pensando en una serie de cosas que no tienen que ver con lo que estás viviendo acá. Es necesario desconectarnos de todo lo que está afuera, inclusive de todos esos problemas que podemos tener, de todas esas enfermedades, de todas esas preocupaciones económicas. Yo quiero pedirles esta mañana que antes de que empecemos, dispongamos el corazón. Disponer el corazón. Y le voy a pedir que hagamos una pequeña oración para que este tiempo sea un tiempo especial. Los invito a cerrar sus ojos. Padre amado, repitan conmigo, Padre amado, esta mañana nos reunimos porque queremos tener una conexión con el cielo. Y de manera voluntaria hemos aceptado estar en este lugar. Por eso hoy, Señor, decidimos abrir las puertas de nuestro corazón para que Jesús entre como el Señor de mi vida. Padre, gracias porque lo enviaste. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Y yo quiero tener la luz. Y por eso renuncio a mis pecados. Pero soy consciente de que en mí se libra una batalla. Y hoy te ruego que sea en tu poder y no en el mío para obtener la victoria. Espíritu Santo, hoy te recibo y te ofrezco mi cuerpo como templo limpio. Gracias. Amén. Muy bien, dice en el libro de Samuel, de Salmos, no me puedo quedar con las ganas. Dice a David que en medio de su gran batalla había caído en pecado. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, de toda tu maldad y límpiame de mi pecado. Esas palabras de David determinan un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a apoyarnos de ello. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, dame toda mi maldad y mi pecado. Bien, si nosotros lo declaramos y lo creemos, a pesar de sentir quizás que no matábamos, que no robábamos, etc., siempre constante para ponernos en el mundo.
Muy bien, esta mañana Dios nos va a regalar una palabra especial por medio de Osvaldo. Estamos felices de ver su crecimiento y bueno, que el Señor te use de manera especial y sobrenatural. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, buenas. Muy buenos días para todos. Lo importante es que estamos hoy acá. Hoy, gracias a Dios, nos dio nuevamente el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Al principio, cuando estaba creciendo en la iglesia, no les puedo negar que compartirles era tedioso, era como algo engorroso, algo como que no me agradaba mucho la idea, ¿sí? Después fui creciendo y me llamó la atención, me pareció lindo poder venir y compartirles a ustedes. Pero ya con el tiempo fue entendiendo que es un privilegio poder estar acá. Y lo importante no es solamente que yo crezca, lo importante es que todos crezcamos, que cada uno de los que estamos acá, de estos sacerdotes, de estos hombres, cabezas de su casa, sigan creciendo, sigamos creciendo y podamos estar aquí adelante, hablando sobre lo que nuestro Padre ha hecho en nuestras vidas. Y hoy traigo una palabra para ustedes que el Señor me regaló, a lo mejor con una oración. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a entregar este momento y que sea Él direccionando cada palabra que salga de mi boca. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, gracias por este momento, Señor. Gracias por la alabanza, Padre. Recíbenos, Señor, con amor. Y mi Dios, Señor, yo te pido que seas tú entronándote en este lugar, que instaures hoy tu reino acá, Padre, que tu Espíritu Santo mueva libremente. Señor Jesús, clamamos tu presencia hoy acá, Dios, Señor. Yo te entrego mi boca, mis labios, mis pensamientos, Señor. Límpiame y úsame de la mejor manera. Mi Dios, Señor, siembra la semilla en cada uno de mis hermanos. Disponlos, quita de todo tapón, quita toda escama, Padre, que no te deje ver ni escuchar, Padre, que no los dejes solos, Dios, acompáñalos y habita siempre en ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, y esta mañana, muy tempranito, desde hace mucho tiempo tenía esta palabra y el Señor me la reafirmó anoche y empecé a orar y a decirle, Señor, ¿qué deseas tú que yo hable de ti, Padre Santo? Porque yo creo que lo más importante es poder estar aquí y que cada uno de ustedes lleve las semillas en los corazones. Y la palabra de hoy se llama ¿quién destruye tu reino? Partamos de que tenemos un Rey todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que creó a su imagen y semejanza a ti y a mí. Pero Dios también nos dio nuestro reino privado, ese reino privado que nos dio a nuestros hijos, nos dio nuestra esposa, y para los que no somos casados, nuestros padres, nuestros hermanos. El reino privado, ¿quién lo destruye? ¿Quién destruye ese reino privado? Y para los que somos padres, en Proverbios 22:6 dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo van. Siempre que estoy aquí de pie delante de ustedes, delante del Padre,
Siempre me escuchan que hablo de la familia, de los hijos, de las generaciones, de los que vienen. Y en el transcurso de la prédica van a entender por qué. Van a entender que la familia es el eje principal de la sociedad. Si tú formas hijos temerosos de Dios, tus hijos formarán hijos temerosos de Dios, y su generación, y su generación, y su generación tendrán el temor del Padre. ¿Y a qué viene todo esto? A que ustedes como padres enseñan a sus hijos a orar. Ustedes como padres enseñan a sus hijos a dar gracias al Todopoderoso, sea por buenas cosas. Enseñan a sus hijos la importancia de sus actos, la importancia de sus actos. Y es ahí donde se desencadena toda la historia que les voy a contar, porque Dios te llama a que enseñes a tus hijos, porque enseñando a tus hijos, aún estando viejos, seguirán por el camino del Padre. Hay una historia que comienza desde Éxodo, exactamente en Éxodo 21, y comienza hablando de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano mayor de Moisés. Y ese Aarón fue uno de los primeros sacerdotes de la iglesia, el que le servía a Dios. Y en Éxodo 21, 28:1 dice algo muy importante, que cuando el Señor instaura, da las recomendaciones y les dice el paso a seguir y les dice cómo va a ser utilizado Aarón y su descendencia. Y entonces ya empieza a desencadenarse todo, con lo cual estoy acá. En Éxodo 28:1 dice: haz que comparezca ante ti. Estaba hablando de Dios a Moisés, le dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Ehuí, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Y entonces es ahí donde el Señor le dice: entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Y comenzó la generación de sacerdotes que le servían a Dios. Aarón tuvo hijos, que es Itamar. Itamar empezó a servirle al Señor. Con el paso del tiempo, Itamar tuvo hijos. Cada uno de sus hijos, dos de ellos fallecieron en otras circunstancias, pero sus dos hijos que quedaron vivos, uno de ellos, Itamar, tuvo generación, y su generación, y su generación, y su generación, y apareció una generación hasta que llegó a Elí, que es el que nos trae a este lugar. Y Elí fue el sumo sacerdote del tabernáculo, que era el santuario donde estaba el Señor. O sea que comenzamos desde Aarón, que tuvo Itamar, que después de muchísima generación de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, sirviéndole, nació Elí, que era otro servidor más de Dios. Pero Elí tenía un problema: no cuidó su reino privado. Ese reino privado que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Cuando les comencé, les dije: el reino privado de nosotros es quién, para los que somos padres, nuestros hijos, nuestra esposa. Para los que somos hijos y todavía no tenemos hogar, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Pero igual nuestro reino privado, nuestro padre, nuestros hermanos. Y por eso es tan importante prestar atención. Elí no hizo
no practicó lo que está en Proverbios 22:6. Instruye al niño para que en su vejez, aún en su vejez, no se pierda. Elí era permisivo con los suyos. Elí creía que amaba a sus hijos, incluso por delante a sus hijos y a Dios. Y resulta que fue lo peor que pudo haber hecho. Rompió el pacto con Dios. Rompió eso que Dios desde la generación de Aarón, cuando los sacó de Egipto, y le dio a cada uno de los descendientes el privilegio de servirles como siervos de Dios. Y todo desencadena en 1 Samuel 12:17, donde Dios se enoja mucho con él por no ser adecuadamente cada cosa que le había instruido. Y dice 1 Samuel 2:12 hasta el 17, dice: así dice el Señor, bien sabes que yo me he manifestado a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. Entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que mi presencia se acercara a mi altar, que manara el incienso y pusiera el efod. El efod era un traje utilizado para poderse, del sumo sacerdote, para poderse acercar, y era un privilegio poderlo tener. Que se al altar incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas de todos los israelitas que queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido de que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Yo, el Señor de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel. Y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviéndome a mi altar, será para arruinarte la vista. Con este momentico, será para arruinarte la vista y abatir la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Entonces, Elí, por no hacer lo correcto, por no hacer agradable ante los ojos de Dios, rompió el pacto. ¿Será que nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos adecuadamente? Si hoy el padre de mi hija podría decirte exactamente lo mismo: he roto el pacto contigo que he hecho con tus antepasados. Yo creo que cada uno de nosotros no quiere oír esas palabras de Dios, de nuestro Padre. Yo creo que cada uno de nosotros quiere que nuestro Creador bendiga a nuestros hijos, multiplique nuestra generación, que nuestra generación le sirva a Dios, que los hijos de mis hijos le sirvan a Dios, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y el hijo no agradaba a Dios.
tanto que le decía, honras más a tus hijos que a mí, amas más a tus hijos que a mí. Muy seguramente no instruyó adecuadamente a sus hijos. Sin embargo, está en nuestro deber, para los que somos padres, de instruir. Para los que tenemos un reino privado y somos hijos y nuestros padres no están, nuestros hermanos no están, ahí está nuestro deber. Hablarles sobre Dios, mostrarles la importancia de un creador en nuestras vidas. Y ahí mismo, en Samuel, ahí mismo donde estamos leyendo, le dijo, si permito que alguno de los tuyos continúe sirviéndome a mí en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la muerte. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y esta señal será que tus dos hijos, Ofni y Finees, morirán el mismo día. Yo no sé ustedes, pero yo deseo con fervor que mis hijos sigan alabando al Padre. Que mis hijos, tanto Samuel, Andrés, Sofía, sean hombres temerosos de la palabra de Dios. Y muy seguramente estén aquí parados, hablándole a ustedes. Y deseo con todo corazón que no sea solo con mis hijos, sino con los hijos de ustedes. Que cada uno de los que estamos hoy acá hagamos lo que el Señor nos ha enviado. Cuidar nuestro reino privado. Instruir a nuestros hijos. Que el Señor Todopoderoso no tenga en contra de ti nada. Que tenga que decirte, oye, no lo hiciste adecuadamente. No instruiste a los tuyos. Por eso los tuyos tengo que destruir. Morirán. No me servirán. Más difícil de ahí. Ninguno de la generación de Aarón le volvía a servir a Dios. Aarón le sirvió hasta la familia descendiente de Aarón, hasta Elí, y de Elí en adelante, ninguno más. Ninguno más. Importantísimo. Y en primera de Samuel, en el 11 al 14, Jesús, Dios Todopoderoso, ya tenía descrito o ya tenía en sus planes al sucesor de Eli, alguien que no tenía que ver nada, iglesia, nada que ver con la descendencia. Había una mujer, Ana, no tenía nada que ver con la descendencia de Aarón, nada. Y Ana no podía tener hijos. Y oraba y oraba y oraba y no podía tener hijos. Y un día se fue al templo y oraba. Y Dios escuchó sus ruegos y sus súplicas. Y él le dijo, si me das un hijo, mi hijo te servirá. Y le dio un hijo que se llamó Samuel. Y la palabra dice que Dios hace mucho tiempo no hablaba con nadie, no se le manifestaba a nadie. Y Dios, antes de eso, qué pena que me pase un momentito para leerles, le dijo Dios a Elías, le dijo, pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendiente y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan, está diciendo el hijo, vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Difícil, berraco, porque los que le habían dado, Dios le había dado el sacerdocio desde que sacó a Egipto a su pueblo Israel, se lo quitó y se lo dio a alguien
que no era ni siquiera de ese linaje, y se lo dio a Samuel. Y es ahí donde viene esta palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo correcto? No sé ustedes, yo vuelvo y les digo, yo deseo que mi generación, mis descendientes, sigan sirviéndole a Dios, sigan alabando, exaltando, estén parados sirviéndole al Todopoderoso. Puedan decirle a sus hijos, mis hijos puedan decirle a sus hijos, es que su abuelo comenzó en la obra del Señor. Y sus bisnietos, y por allá en la quinta, sexta, la generación le diga, es que mi primer abuelo, mi abuelo, padre, dejó por allá la huella, la vida de cada uno, cuando se empezó a hablar y a hablar sobre la palabra de Dios. Que tus hijos, Eduardo, sigan a tus hijos, tus nietos, bisnietos. Y es que mi abuelo servía en la alabanza. Mi abuelo era un pastor, hablaba sobre Dios, sobre lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de él. Y eso es lo importante, ¿no? La iglesia. ¿Qué estamos haciendo para no romper el pacto? Estamos dándole a nuestros hijos, estamos creando la generación futura, que nuestros hijos sirvan al Todopoderoso. Eso es lo importante, iglesia. Rompió el pacto, sus hijos. A Elí rompió el pacto de Dios. Y el favor de Dios se fue para otro lugar, para alguien que no era descendencia de la mismo linaje. Recibió el respaldo, el Señor recibió el respaldo que había prometido en Éxodo cuando sacó a los israelitas de Egipto. Difícil situación. ¿Cómo sabemos que Dios rompió el pacto? Después cumple la promesa que había hecho desde el principio. Y está ahí mismo en Samuel 4. Samuel 4 del 3 al 11 y dice, cuando el ejército había una guerra con los filisteos y cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos han derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Tiro, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron a un destacamento a Silo para sacar de allí el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando éste llegó al campamento de los israelitas, empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Pero ¿será que el Dios Todopoderoso sí los acompañó? Los filisteos oyeron el grito y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Y al oír ahí que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. O sea que los filisteos reconocían que el Dios de los hebreos era poderoso. Y vuelvo y repito, ¿será que Dios estaba ahí? ¿Será que el Todopoderoso los acompañaba pese a que los hijos de Eli eran los encargados y ya Dios les había dicho, les había profetizado o les había dicho que no hacían lo adecuado para sus ojos? Los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios entra en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros. ¿Quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos que en el desierto hicieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros. Luchen como hombres. Entonces los filisteos
se abalanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales surgieron devastados. La matanza fue tan terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de la infantería. Además fue capturado el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Entonces Dios le había dicho que sus dos hijos iban a morir por su desobediencia y que los dos iban a morir al mismo tiempo, porque él honraba más a sus hijos más que a Dios, y que amaba más a sus hijos más que a Dios, y le quitó su respaldo. 30.000 hombres, 30.000 hombres le retiró el respaldo. Entonces, iglesia, hoy podemos decir que deseamos que el Todopoderoso retire el respaldo que nos ha dado, retire de nosotros cada vez que nos cuida. ¿Quién crees, iglesia, que es el que permite que hoy tú puedas estar hoy acá? ¿Quién te guarda? ¿Quién cuida tu descendencia? ¿Quién cuida a tus hijos? ¿Quién te da la provisión? Es importante, iglesia. Hoy cada palabra que sale de mi boca llegue a su corazón, se quede sembrado. Y nuevamente vuelve y comienza. Se rompió el pacto. Murió la generación. Ahí terminó la generación de que había comenzado con Aarón. Terminaron en sus dos hijos. Ah, pero usted me dice, pero Elí quedó vivo. Todavía estaba vivo. Todavía podía procrear y podía tener más hijos. Pero ahí mismo dice, ahí mismo en Samuel 4:14 dice, ¿a qué viene tanto alboroto? Preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. O sea, ya no veía como le había dicho Dios. Vengo del frente de la batalla, le dijo el soldado Elí. Le dijo a Elí, oí de las filas, hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto. Y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espalda, cayéndose en la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Murió la generación de Elí. Murió completamente la generación de Elí. Rompió el pacto con Dios. Y no sé, iglesia, pero hoy no solamente esa palabra viene para ustedes, también viene para mí. ¿Qué estoy haciendo para que mis hijos sigan el camino correcto? Los estoy enseñando, los estoy ministrando, estoy haciendo de que cada noche o cada mañana se levanten a orar, den gracias al Padre Todopoderoso, los estoy instruyendo por el camino adecuado, estoy creando el pacto con Dios. Esa es la pregunta que yo me hago. No sé ustedes, cada día me esforzaré más por hacerlo, porque deseo que mi descendencia continúe sirviéndole a Dios, continúe honrando el pacto. Y que por lo contrario, ese pacto que Dios me ha traído hoy acá y me ha hecho poderles hablar, lo tome otra persona. Si cada uno de ustedes lo ha llamado Dios, sientan en su corazón, hablen con el Todopoderoso. Dios utilizó otra persona que no tenía nada que ver con ese linaje y llamó a Samuel y lo hizo su ungido
como había dicho, lo haré mi ungido, y a ese lo guiaré, y lo llevaré, lo pondré a gobernar. Y en Samuel encontramos una persona que huyó al primer rey, a Saúl, que huyó a David. O sea que muy seguramente tus generaciones serán usadas por Dios. Y tu generación será usada por Dios. Y tu generación hasta que llegue y haga algo tan maravilloso. Ponga pastores, cambie vidas, transforme corazones. Pero iglesia, depende de nosotros. Hubo dos cosas, obviamente. Elí no hizo lo correcto. Posiblemente no instruyó a sus hijos en el camino correcto. Muy seguramente no hizo el esfuerzo y no llamó a sus hijos a orden y le dijo, tienen que hacerlo correctamente, y fue castigado. Y los hijos de él también fueron castigados, fueron muertos. Hoy es el llamado para que hagamos lo correcto. Porque David, también un hombre usado, como habló el pastor, yo lo ungió, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo usó. Si vamos a mirar y decimos, no, pero toda la culpa fueron de los hijos de Eli, no fue tanto de él. Y Eli, Dios desencadenó todo un problema y rompió el pacto con Dios. Y los hijos de David, un hombre usado por Dios, conforme al corazón de Dios, también su pecado lo apartó de Dios. Su pecado destruyó su reino. Su pecado hizo que sus hijos se mataran. Su pecado hizo que se destruyera su reino. Pese a que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios le decía a mi ungido, le daré toda la protección y le daré todo el poder. Mi esposa decía, Dios no es hombre para mentir, ni se arrepiente. Y no es mentira, Dios le dijo yo a mi ungido, porque yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad, cumplirá mis deseos, jamás me faltará, vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y Dios ahí mismo, en 1 Samuel 7, del 13 al 15, le dice que habían perdido batallas, habían perdido 30,000 más los que habían perdido, y Dios dice, durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Éxodo hasta Gaza, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel siguió gobernando Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal, Mizpa, y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Rama, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió el altar al Señor. Dios bendijo a Samuel, bendijo y permitió que siguiera gobernando una persona que no era de la descendencia. Iglesia, hoy el llamado es ese. ¿Qué estamos haciendo para que nuestras futuras generaciones, sin importar las adversidades, porque allá afuera hay todo, allá afuera hay todo lo que te puedas imaginar, mentiras, no solamente los pecados son fornicación, adulterio, también los pecados son mentiras, engaños, caminarte. Si el Señor te ha llamado y no estás hoy viéndolo, eso es un pecado. Estás haciendo a un lado, estás diciendo al Señor, mañana estás haciendo que tu generación
por medio de ti y de mí, nuestras generaciones serán usadas. Muy seguramente, como hoy yo me he parado acá y les he hablado de lo que el Señor me ha regalado, muy seguramente eso quedará cerrado en su corazón y ustedes les hablarán a sus hijos. Ah, yo me acuerdo cuando yo iba, había un señor ahí de un lunarcito en el ojo y se paraba acá y nos hablaba y nos decía, yo me acuerdo de él, yo también quiero pararme acá. Y ustedes dirán, yo también me quiero parar allá. Yo quiero que mis hijos sean hombres y mujeres honrados, que nadie tenga nada que en contra de mis hijos. Es por eso la importancia de instruir a nuestros hijos. Y si no importa, no eres padre, tus hermanos, tus papás. De los que estamos aquí tenemos padres y algunos son cristianos. La mayoría no. Necesitamos eso, hablarle a nuestros padres sobre un Dios todopoderoso, un patrón transformado. De pronto, si ustedes me conocieran anteriormente, de pronto, ¿qué hace el Señor allá para? Pero cada día Dios hace nuevas cosas en cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje de hoy, iglesia, que Dios transforme nuestros corazones, que nuestros descendientes, que nuestros hijos, nietos, bisnietos. Cuando les comencé la prédica les dije, ¿por qué siempre que me paro aquí hablo de la familia? Y es tan importante la familia, iglesia, tan importante, que de nuestra generación depende todo. Si usted a su hijo le enseña que usted es un borrachín, su hijo va a ser bueno. En mi familia pasó. Mi abuelo era un hombre que amaba muchísimo, muchísimo. Es su único hombre varón, le gusta el alcohol, muchísimo. En mi caso, mi papá no me enseñó, a mi papá no le gustaba tomar, no recuerdo a mi papá borracho. Y a mí, pues, cuando estaba yo, a mi papá no, me gustaba así. Y hoy en día yo le enseño eso a mis hijos. No hay necesidad de estar embriagados para poder estar felices. Entonces, iglesia, nació un ungido del Señor que podía haber sido de la descendencia de los hijos de Elí. Podían haber seguido sirviendo a Dios. Esa descendencia podía haber sido y seguido y seguido, pero la desobediencia de los hijos de Elí y la falta de carácter de Elí hicieron que esa generación se perdiera para el servicio de Dios. Iglesia, espero que cada palabra de la que haya salido de mi boca haya sembrado una semilla en los corazones de cada uno de ustedes, sea fructífera, porque lo importante de venir hoy acá no es solamente ver el burro que está hablando, es que cada palabra que sale de mi boca llegue a los corazones de cada uno de nosotros, se siembre de fruto y fruto en abundancia. Cada vez que yo tengo algo para decirle a mis hijos o enseñarle a mis hijos, trato de que sea una enseñanza de lo que yo he vivido y se los complemento con algo. Esta mañana le enseñaba a Sofía la importancia de cuidarse de las malas personas, de cuidarse de los abusadores, de cuidarse de las personas que hacen daño. Y la llevaba a que ella misma reflexionara y la llevaba a decir, pero Dios te ama, Dios te ama. Y la importancia de enseñarle de un Dios todopoderoso te ama, un Dios todopoderoso te cuida. Como siempre les digo, cada vez que me siento orar con mi hija y le dice a la mamá, ora por mis sueños, porque ella sueña, tiene pesadillas, entonces se levanta asustada y se va para el cuarto de nosotros. Entonces le dice a la mamá, estamos orando, amén y amén. Mamá, en mis sueños, a Dios, y te pido que guardemos los sueños de Sofía, que nada la atormente, amén. Y ya reconoce que hay un Dios todopoderoso que guarda de ella.
está en mí y en ti, que esa semilla se siga alimentando. Que ese pacto que Dios ha hecho contigo, porque tú hoy estás acá, tú pensarás que solamente el pacto es conmigo, el pacto es con cada uno de los que hoy está acá. Porque si has recibido al Señor como tu Dios, como tu Creador, eres nueva criatura. O sea que lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. O sea que tú eres del pacto de Dios. O sea que tus hijos, nietos y bisnietos serán usados por Dios. De ti depende que verdaderamente se cumpla el pacto. Y que no llegue otra persona, no llegue un Samuel, sin desmeritarlo porque fue un hombre usado por Dios. Pero llegue otra persona que no sea de tu linaje, que no sea el escogido como Dios te ha escogido y de escoger a tus hijos. Amén, iglesia. Ese eso tenía para decirles hoy. Espero que Papá Dios hable fuerte y claro y que verdaderamente quede sembrada en ustedes esta palabra. Que no salgan igual como entramos. Yo estaba alabando, le decía, Señor, yo no quiero salir, yo no quiero salir igual, yo no quiero salir igual, porque yo allá soy como mala gente, yo allá soy como engreído, yo allá soy como crecido, yo allá no soy tu presencia. Entonces por eso yo le digo, Señor, yo quiero salir distinto, que el que me ve en la calle reconozca que verdaderamente tu presencia y el pacto están conmigo. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a decirle al Señor Todopoderoso que gracias por este momento, que nos direccione. Padre Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque es tu amor y tu misericordia quien me tiene hoy en este lugar. Porque es tu amor y tu misericordia quien me ha permitido ser usado por ti, Dios. Yo te doy las gracias, mi Dios. Gracias porque tú siempre nos acompañas, Dios. Si no fuera por tu amor, mi Dios, no sé dónde estaría, Padre Santo. Yo te pido, Señor, de manera especial que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo. Señor, bendice su casa, Señor, bendice su vida, Señor. Dale la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, Padre. Señor, direcciónalos como papás, direcciónalos como hermanos, direcciónalos como hijos, Padre Santo. Que siempre, Señor, lleven tu palabra a su casa, a sus hogares. Que su reino privado no sea destruido por desobediencia, Padre Santo. Hoy, Señor, clamamos que tu Espíritu Santo se mueva libremente en cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida, Señor. Transfórmanos, Padre. No queremos salir como entramos, Padre. Queremos seguir transformados por ti, llenos de ti. Yo hoy, Señor, te entrego mi corazón, mis pensamientos, Señor. Y sé, Padre, que cada uno de mis hermanos que hoy está acá, Señor, desean, Señor, que tu presencia, Señor, habite en nosotros, Señor. Inclina tu oído a nosotros, Padre Santo. Inclina y míranos con amor, míranos con agrado, Señor. Cumple tu pacto, Señor, en nosotros, en nuestra descendencia, Señor, y no te apartes de nosotros. Gracias, Padre Santo, por este momento, Padre. Y yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, que nos escuches. Te pido, Señor, que nos acompañes y nos lleves de la mano. Que esta semana, Señor, sea cargada de victoria, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, se multiplique, Señor. Que tu provisión, Señor, sea evidente. Que cada vez que nos vean en la calle, ahí van los hijos del Dios Todopoderoso y el pacto está sobre ellos. Gracias, Señor, por este momento. Quedamos en tu presencia. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Hace un momento cuando me paré al frente para orar, vi a mi esposa riéndose y casi que veía sus pensamientos. No se aguantó. Gracias, gracias, hermano. Qué bendición tan grande. Todos los que venimos a la iglesia tenemos familia. Y tener familia significa que nosotros nos movemos para ellos, ¿no?
Y los que no están casados, los que no tienen hijos, pues están en el esfuerzo de estar casados en su momento. ¿Con quién? Pues con alguien que les regale Dios. Porque nuestra pareja no es un accidente. Nuestra pareja definitivamente es un regalo del cielo. Y Dios nos regala a nuestra pareja como una bendición y nuestra ayuda idónea. Y Dios llama al hombre a proteger y amar a su esposa. Y llama a la mujer a respetar y apoyar a su esposo. Pero de la descendencia nosotros anhelamos que sean hombres buenos. Todos queremos que nuestros hijos sean buenos. Que nuestros hijos se pueden equivocar, sí, seguramente se equivocan y se equivocan. Muchas veces no quisiéramos que así fuera. Así como nosotros también nos equivocamos muchas veces. Y si nuestros hijos se equivocan y nosotros le decimos te vas de la casa, no te quiero volver a ver, eso no es cierto. Igual los vamos a amar, igual los vamos a ayudar. Pero qué anhelo tan grande que nuestros hijos vayan bien, direccionados de la mano de Dios. Y por eso esa palabra tiene un peso muy grande. Pero eso responde a mis decisiones, a mis decisiones. Si todos de alguna manera miráramos la persona que éramos antes de Cristo, pensaríamos, no, terrible, no es la persona que yo quiero ser. Aún cuando tú llegas a los pies de Cristo, hay un camino que recorrer, porque no es que tú dices, Señor, yo te recibo y ya. No, hay muchas cosas que tienes que ir corrigiendo. Dios te va moldeando, te va abriendo un proceso. Pero dice, para terminar, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 18, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para bien. No sé qué puede haber en tu mente, en tu corazón esta mañana. ¿Cuál fue la causa por la que viniste o porque definitivamente te apasiona venir a escuchar? Pero quiero que sepas que si amas a Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien tuyo. Y es para el bien tuyo también de los tuyos. Y cuando hablamos de los nuestros, hablamos de la descendencia, pero también de la ascendencia. Porque esto no solamente involucra a mis hijos, también involucra a mis padres. Creo que para uno algo extraordinario es lograr la manifestación divina sobre nuestros padres. Ninguno de nosotros quiere que nuestros padres mueran sin estar conectados con Dios. Sabemos que no, nos perderíamos. Y la idea es que podamos estar siempre, siempre juntos. Pero es un proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Dios, que siga diciendo. Bueno, para terminar, quiero contarles, como siempre, los avances. Esta mañana a las 5 de la mañana fui al templo. No entré, sino voy y lo vi. Y hoy. Yo no sé si lo alcanzan a ver. Está, sí alcanzan a ver. Tienen buenos carros. Bendiciones, aleluya. Ok. Y estamos ya muy avanzados. Esta semana posiblemente nos van a entregar la silletería. ¿Ustedes están cómodos en esas sillas? Porque uno vincula muchas veces la iglesia con las rimas. ¿Sí? ¿Están cómodos en estas sillas? ¿Les gustaría que fueran así? Bueno, no van a ser así. Van a ser mejores. ¿Por qué? Porque es la misma silla, pero la megaflema. La espuma más gruesa,
es ergonómica, viene con curvita a la espalda, no está tan inclinada hacia atrás. Esa silla tiene una inclinación grande hacia atrás y hoy entendí el valor de esa inclinación. Estoy sentado aquí al frente, yo nunca me siento, siempre estoy acá, pero estando aquí sentado al frente, para poder ver a Osvaldo a la cara, tengo que levantar el cuello y uno termina con dolor de cuello. ¿Sí? Allá no vamos a tener problema porque allá hay una altura, pero las sillas son más rectas, tienen intención para contratar. Esta semana nos las entregan, estamos esperando poder avanzar en lo del sonido. Ese sonido está casi en un 90%, habrá cosas que nos hacen falta. Cuando digo un 90% es de lo que los estudios nos dicen que necesitamos, que hemos pedido, no es que lo hayamos comprado. Pero por lo menos nos lo van a traer. ¿Cómo vamos a hacer después? Faltan cosas pequeñas. Bueno, todos los sanitarios los han comprado y hay 8 años, entonces hay que instalar los sanitarios, pero los baños están completos. Están completos, solo falta instalar los sanitarios. O sea, muy pronto, muy pronto. Ya solicitamos el internet. Entonces, el internet de allá va a ser un internet exclusivo. ¿Qué significa? Aprendí que el internet, hay una autopista y hay unas vías principales y hay unas secundarias y hay unas terciarias. Digamos que el que tenemos aquí es uno terciario, ¿sí? Casi rural. Allá vamos a poner el internet autopista, ¿sí? Para que no tengamos ningún tipo de problemas con las transmisiones. Realmente, ustedes no se imaginan lo que significa y el gozo tan grande que genera el que la obra esté por terminarse. Esta semana me puse a mirar el histórico, las fotografías históricas, y es tremendo, es tremenda la evolución. Yo mirando esa fotografía, me acuerdo un día que fuimos allá y la casa estaba llena de huecos, porque como había que hacer una serie de vigas por debajo y se cambió toda la tubería, y ese día casi que enterramos a Oriana, cayó en una de esas trincheras a lo que había y lo que hay. Qué bendición, les comparto esto porque es importante. Aquí no cabemos. Y tomemos en cuenta que muchos de los que están hoy no vienen la próxima semana, porque la próxima semana vienen otros. Aunque el compromiso de Dios, si yo quiero que mi casa se edifique, el primero que debe edificarse soy yo, y yo debo venir todas las semanas. No que el enemigo me quiere separar, y yo debo hablar. Entender que libramos una batalla, que es una batalla constante, que no es sencilla, eso me puede dar la fortaleza para que las cosas sean sencillas. Hay dos cosas en las que vamos a trabajar en estos días. Una es, vamos a hacer una jornada especial sobre principios fundamentales de la vida de un cristiano. Vamos a tratar de organizarlo en una sola jornada para que todas las personas que quieran conocer primero a fondo la semilla y la iglesia en sí, el objetivo de una iglesia cristiana, nuestra visión trinitaria. Segundo, para que las personas que no se han bautizado se puedan bautizar. Entonces, yo le agradezco al equipo de Ujieres si me ayuda para que en una hoja ahora al salir se registren todas las personas que están pendientes o que les gustaría ser parte, ¿no? Que hagan el proceso no significa necesariamente que se bauticen. Se puede decir, yo quiero asistir a la jornada, conocer todos los principios fundamentales y posiblemente podríamos organizarlo para que fuese un sábado, ¿sí? Y trabajaríamos desde temprano hasta terminar. Logramos con un almuerzo. Pero si es un festivo ya viene a ser como un 21 de julio o algo así.
Vamos a procurar hacerlo, la idea es hacerlo antes de la inauguración de la sede. Okay. Vamos a hacer unas invitaciones también para ir a orar, a clamar por cada rincón de ese lugar. En fin, esta semana alguien me dijo, si necesita sacar escombros, lo que necesite, cuente conmigo. Y veía, cuando sacaba los escombros, fueron como unas 200 y pico de toneladas de escombros. Parecían como huevos de plome. Muy bien. Finalmente, recordarles también que si el Espíritu Santo le coloca en su corazón a hacer una ofrenda o diezmar, hay un cofre ahí con nosotros. Para terminar, yo pienso que es imposible irnos sin que haya una alabanza que reconforte el corazón. Esa palabra debe ser una palabra viva y permanecer en el corazón de todos. Amén. Bueno, iglesia, vamos a colocarnos en pie, vamos a cerrar con un tiempo especial para adorar al Señor, para darle gracias por este tiempo, para darle toda la gloria y toda la honra por lo que Él hizo esta mañana, para decirle que Él es nuestro Dios y que Él está con nosotros. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a adorarle con todo entendimiento, vamos a hacer esta declaración de fe, para decirle al Señor que creemos en Él, creemos en lo que está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras finanzas. Recuerden que muchos creemos en Dios, pero ¿cuántos creemos a Dios? Son dos cosas completamente diferentes. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo, a decirle, Señor, creo en lo que harás en mí. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle a papá Dios, a entregarle